bendiga a cada uno de los hermanos en los diferentes países, en las diferentes ciudades, gloria a Dios, de aquí de Colombia. Hoy quiero bendecirles en el nombre poderoso de Jesús. Soy el pastor Héctor Correa y lo que hoy queremos a través de todos es transmitirle una palabra de bendición donde vamos a ir aprendiendo un paso a paso la gloriosa palabra. Vamos a comenzar un estudio muy serio de la palabra de Dios acerca de cada libro de la palabra de Dios. Vamos a ir aprendiendo los libros de la palabra de Dios capítulo por capítulo. Vamos a ir aprendiendo versículo por versículo, palabra por palabra. E inclusive vamos a tener en cuenta quizás algunas letras, gloria a Dios, que están escritas allí, algunos personajes importantes dentro de la palabra. Y yo creo que esto es un viaje, gloria a Dios, a través de la Biblia, a través de la palabra de Dios. Y esto va a generar mucha bendición. Espero que usted nos siga allí, nos siga a través del Facebook, nos puede seguir también a través de YouTube, gloria a Dios, donde también se va a estar enseñando esta palabra. Así que abra conmigo las escrituras en el libro de Mateo. Vamos a comenzar con el libro de Mateo en el capítulo 1. Gloria a Dios. Y escuche cómo dice esta palabra de Dios en Mateo capítulo 1. Y espero que usted abra la escritura ahí. ¿Por qué es importante que usted abra las escrituras? Porque si usted no abre las escrituras, no va a poder entender con facilidad lo que aquí se le quiere enseñar. Gloria a Dios. Bien, la Biblia dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de Abraham, hijo, aleluya, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. En el versículo 1 comenzamos a interpretar algo muy poderoso en este evangelio, y es lo siguiente: Mateo busca cómo presentar al Mesías, a Jesús como el Mesías delante del pueblo Israel. Y él comienza hablando acerca de lo que es la genealogía. Esta genealogía tiene que ver, gloria a Dios, con la creación o el origen de una persona. Tiene que ver de dónde se origina esa persona. Tiene que ver, obviamente, la raíz, la simiente de esa persona. De allí es donde viene la palabra genealogía, viene del griego Génesis, que está determinando que obviamente significa creación. Gloria a Dios, significa creación. Y quiero que usted abra la palabra de Dios conmigo ahí en el libro de Mateo, en el capítulo 1. Y lo vamos a ir aprendiendo, paso a paso. Es necesario que usted tenga una agenda donde usted pueda anotar, donde usted pueda escribir los significados de estas palabras, porque eso va a ser importante para que usted obviamente pueda aprender más y más de las escrituras. Mateo comienza diciendo, libro de la genealogía de Jesucristo. ¿Cuál es la intención de Mateo? La intención de Mateo tiene que ver aquí con que él busca manifestar al pueblo judío de dónde procede el Mesías, de dónde procede Jesucristo, de dónde procede el Hijo de Dios. Y sigue anunciando, hijo de David, hijo de Abraham. Parece un dato muy curioso y muy importante donde dice hijo de David. Obviamente debiera decir hijo de Abraham primero, porque Abraham fue primero y posteriormente fue David. Pero ¿qué quiere enseñarnos Mateo? Mateo lo que quiere enseñarnos con la terminología hijo de David es
una palabra profética, porque así sería reconocido como hijo de David, que él procede de esa simiente en la cual Dios le prometió a David que de su generación pisarían el trono y que de allí procedía el Mesías, la simiente santa y sagrada. A eso se refiere cuando dice hijo de David, gloria a Dios. Hijo de Abraham está hablando de dónde procede esa promesa, porque la promesa Dios se la entregó a Abraham. Versículo 2. Abraham engendró a Isaac. Gloria a Dios. Cuando nosotros hablamos acerca de Isaac, Isaac significa Dios reirá. Eso es lo que significa Isaac. Dios reirá. Hay algo que podemos apuntar aquí en lo que Mateo quiere enseñarnos, y es que sencillamente con la primera generación, el descendiente de Abraham, que es Isaac, Dios quiere enseñarnos algo a través de Mateo. Y lo que Dios quiere enseñarnos es que las promesas de Dios siempre van a causar gozo en la vida nuestra, por muy difícil que sean, por muy difícil que tarden. Todas esas promesas, ellas van a causar que tú y yo nos gocemos, porque es un gozo que procede de la presencia de Dios. Por eso dice: Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob. Por tiempo hemos escuchado que el nombre Jacob significa trampa, el que hace trampa, el que es tramposo, y no es el significado correcto. El significado, obviamente, que tiene que ver con Jacob, gloria a Dios, Jacob tiene que ver con el significado de la palabra Jacob, que es en hebreo, gloria a Dios, significa alguien que está agarrado del talón. Segundo, Jacob o Jacob significa alguien que guía, alguien que guía. Entonces, ese es uno de los significados que podemos observar del nombre Jacob, Y sabemos que Jacob es el padre de las 12 tribus de Israel, gloria a Dios. Dice Jacob, y Jacob a Judá. Sucede que el nombre Judá, que obviamente está hablando de esa tribu, ese nombre Judá, que es uno de los nombres de Jacob, significa, gloria a Dios, significa alabanza. Cuando habla de Judá, esta misma palabra Judá es una connotación para tener que, obviamente, dar el significado. De ahí es donde viene Judá, de ahí es donde viene obviamente lo que es el judaísmo, de ahí es donde viene judío, por decirlo así. Entonces significa alabanza, Dice Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Versículo 3 dice: Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, y Fares a Esrón, y Esrón a Arán. Cada vez que nosotros podamos estudiar la palabra de Dios e irla, digamos, leyendo detenidamente, podemos observar quiénes aparecen en la genealogía del Mesías, quiénes fueron cada una de estas personas, y eso es lo que cada uno de nosotros como pueblo de Dios debemos detenernos a estudiar, cada uno de esos nombres. Gloria a Dios. Por ejemplo, versículo 4 dice: Arán engendró a Aminadab a Nazón, y Nazón a Salmón. Cuando habla de Salmón, el nombre Salmón significa dar un presente o dar una recompensa. ¿Quién era Salmón? Salmón hizo parte de los 12 espías que Josué envió a la tierra de Jericó. Y todo eso fue por un propósito de Dios, un propósito profético
en el cual Dios usaría a Salmón, gloria a Dios, usaría a Salmón para algo importantísimo. Y eso lo vamos a observar. En el versículo 5 dice, Salmón engendró de Rahab. ¿Quién era Rahab? Rahab era una mujer, gloria a Dios, del pueblo de Jericó. Una mujer que no adoraba al Dios de Israel. Era una mujer que por asuntos procedía del paganismo. Y obviamente el nombre Rahab era el nombre de un demonio, gloria a Dios, del mar, como algo igual al Leviatán, por decirlo así, algo igual al Leviatán. Entonces, ese nombre Rahab está hablando de el nombre que se le asignaba a un dragón, por decirlo así, gloria al Señor, que es una entidad espiritual. Pero ¿qué pasa? Observamos que aparece aquí por primera vez una mujer que es pagana, una mujer que no adora al Dios de Israel, gloria a Dios, una mujer que sencillamente nunca estaba con el pensamiento de hacer parte de esta línea genealógica. Dios viene y la llama. Queda entender las escrituras cada vez que aparece una mujer en las escrituras y mayormente en la genealogía. Cada vez que aparece el nombre o aparece una mujer en las escrituras, da a entender que está hablando de un asunto importante y que nosotros dentro de ese asunto importante, dice Dios, detente que algo Dios quiere enseñarte. ¿Qué nos enseña Dios con la aparición de una mujer en la Biblia? Nos está hablando acerca de la redención. Nos está hablando acerca de la redención. Por eso dice el versículo 5, Salmón engendró de Rahab a Boz, y Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Gloria a Dios, a Isaí. Y versículo 6, Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Allí aparece nuevamente otra mujer, y esa mujer, de la cual fue mujer de Urías, dice el Señor aquí a través de Mateo, que Él está dando algo importante que debes detenerte porque está hablando de un estado de redención. Gloria a Dios. Y esa mujer que fue mujer de Urías, ¿quién fue? Fue uno de los mejores soldados que tenía el rey David. Gloria a Dios. Que tenía el rey David, y esa fue Betsabé. De esta mujer o de esta unión como tal, vino como resultado profético el profeta Salomón, el rey de Israel con más sabiduría, con más ciencia. Entonces, aprendamos esto. Dios no condena a David por el pecado de adulterio. Dios lo que condena a David, obviamente, es por el homicidio que él comete por la maldad. No es que Dios hubiese estado de acuerdo con el adulterio de David en ninguna manera, sino que David arremete contra la vida de uno de sus mejores soldados. Y a eso se refiere las escrituras cuando resalta el nombre de Urías. Versículo 7. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, y Abías a Asa. Versículo 8. Asa engendró a Josafat, y Josafat a Joram, y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam. Versículo 9. Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías. Versículo 10. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, y Amón a Josías. Versículo 11. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Aquí nos podemos detener un poquito con Jeconías, gloria a Dios, que Jeconías fue el penúltimo rey de Israel. Fue un tipo malvado. Y de este tipo malvado es el que Jeremías, capítulo 22, versículo 21 al 23, Dios da una palabra por parte de Jeremías a Jeconías, porque Jeconías obviamente se rinde bajo el gobierno de Babilonia en ese tiempo, y ellos fueron llevados cautivos a Babilonia. ¿Por qué causa? Jeconías no escuchó la voz de Dios, y cuando él estaba en la cárcel allí en Babilonia, él pidió el oráculo de Dios, es decir, un direccionamiento de Dios, y ahora Dios le habló allí en Jeremías
en el capítulo 22, 21 al 23, acerca de la maldición que Jeconías recibe por no haber escuchado la voz de Dios. Y una de esas, maldiciones sería que su descendencia no se sentaría en el trono de Israel. Queda entender las Escrituras que Dios nunca lo habría de elegir a él o a su generación para que por medio de su generación se proyectara la venida del Mesías como tal, en ninguna forma, sino que Dios de antemano cortó todo ese asunto por la maldad de Jeconías, y él aparece en la línea genealógica del Mesías. Queda entender Dios, de muchas cosas buenas también existirán muchas cosas malas, pero al final, dentro de este mundo de cosas buenas y cosas malas, siempre va a resultar en algo bueno, siempre va a resultar en algo muy positivo, para que cada día nosotros en nuestro diario vivir podamos aprender más y más y más y más de su palabra. Gloria a Dios. Alguien tiene que decir gloria a Dios a lo que estamos diciendo. Puedes escribir tus comentarios, puedes hacer preguntas, gloria a Dios, y te estaríamos enviando la respuesta si algo no puedes entender. El versículo 11 dice: Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Babilonia tiene que ver con el oriente. Gloria a Dios, tiene que ver con el oriente, y eso lo vamos a explicar más tarde. Versículo 12. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Gloria a Dios. Estamos observando todo lo que tiene que ver con la generación de Jeconías, pero observemos que cuando habla acerca de Jeconías, gloria a Dios, y a sus hermanos en el tiempo de la deportación de Babilonia, estamos observando en un asunto donde Mateo está hablando de un asunto legal. ¿En qué consiste este asunto legal? Por ejemplo, si nosotros observamos, Salatiel no es hijo directo de Jeconías, gloria a Dios. Entonces, está hablando Mateo, lo que está hablando es que Jeconías es el ancestro, por decirlo así, pero que de alguna u otra forma Salatiel se pudo haber unido con alguien, gloria a Dios, con alguien en la cual eso le dio legalidad a Jeconías de ser constituido el padre de Salatiel, gloria a Dios, por ser el ancestro. Y Salatiel a Zorobabel, versículo 13. Zorobabel engendró a Abiud, y Abiud a Eliaquim, y Eliaquim a Azor. Versículo 14. Azor engendró a Sadot, y Sadot a Aquim, Aquim a Eliud. Y versículo 15. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob. Versículo 16. Y Jacob engendró a José, marido de Miriam o María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Aquí es donde nos vamos a detener un poco para aprender de esto que nos está revelando el versículo 16. Jacob. Este Jacob no es el mismo de la escalera. No es el mismo. Gloria a Dios. Este es el padre de José. Gloria a Dios. Esposo de Miriam, o la que nosotros llamamos María. Gloria a Dios. Entonces, está hablando que Jacob engendró a José. Y notemos que Jacob procede de la línea genealógica. Cuando Jacob procede de la línea genealógica, vamos a entender que José es el que tiene la virtud. José es el que tiene esa estirpe. Él es el que procede de una línea de reyes y príncipes. Gloria a Dios. José no aparece por casualidad allí. José aparece, algo que me agrada del libro de Mateo, es que Mateo apunta hacia la profecía siempre. Mateo, todo lo que va escribiendo y hablando, apunta hacia la profecía. Gloria a Dios, hacia lo que dijeron los profetas. Por eso él dice, gloria a Dios, en el versículo 16, y Jacob engendró a José, marido de María,
de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Observemos algo importante aquí, cómo lo descifra Mateo. Mateo descifra un asunto profético y él no dice, gloria a Dios, él no dice aquí María, la madre de Jesús. No es que sea malo decir María, la madre de Jesús, sino que algo quiere revelarnos Mateo. ¿Qué quiere revelarnos? Cuando dice, versículo 16, vamos a volverlo a leer. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. ¿Qué quiere decir eso cuando Mateo apunta y dice, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo? Da a entender lo siguiente, amados amigos, amados oyentes, usted que está allí escuchando este video, es que María obviamente había prestado su vientre para que el Mesías naciera, para que el Mesías viniera a este mundo. Esta palabra da por sentado que María obviamente no había generado su ADN o su sangre al Mesías. ¿Qué quiere decir esto? El Mesías no heredó la sangre de María. Gloria a Dios. Por eso es que Lucas 1:35 está descrito de esa forma, en la cual el poder del Altísimo vendría y le cubriría con su sombra. ¿De qué le cubriría? Le cubriría que aún la sangre de María no pudiera, obviamente, alcanzar al Mesías. ¿Por qué causa? Porque entonces no tendría sentido, amados hermanos, que si el Mesías muriese por cada uno de nosotros en el madero y él hubiese heredado la sangre de María venía de una descendencia caída como la que viene de Adán, una sangre que ha sido contaminada por el pecado. ¿Qué quiere decir la palabra de Dios? Que la sangre de Jesucristo, en 1 de Juan 1, 8 y 9, nos lava, nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Si el Señor hubiese heredado la sangre de María, su sangre no sería limpia para lavarnos y limpiarnos. La Biblia nos está hablando aquí acerca de Mateo y es que el ADN del Mesías es el ADN del Padre. Su sangre no fue una sangre obviamente que fuera procedida o compenetrada por el pecado. Su sangre, por eso, tiene poder. Su sangre tiene poder. Cuando está hablando del Cristo, se refiere obviamente a la palabra ungido. Gloria a Dios. A alguien que ha sido elegido para una función específica. La palabra Cristo es una titularidad que se le da al Mesías, como el que viene, como el ungido, gloria a Dios, como el que habría de morir, gloria a Dios, como el que habría de gobernar, como el que habría de ser sacrificado, como ese cordero inmolado, como ese cordero pascual. Versículo 17 nos enseña algo importante y estemos atentos. Dice, de manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. ¿Qué nos dice el versículo 17? Nos está diciendo que las generaciones desde Abraham hasta David son 14. ¿Cómo nosotros podríamos confirmar que este versículo nos estaría diciendo, obviamente, Mateo, la verdad? No es que estamos buscando que Mateo nos está diciendo alguna mentira, no, sino que ¿cómo sabemos nosotros que obviamente son 14 generaciones? Por ejemplo, nosotros las podríamos contar. El versículo 2, Abraham engendró a Isaac, 1. Gloria a Dios. Isaac a Jacob, 2. Jacob a Judá, 3. Y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares, 4. Y a Sara. Y Fares engendró a Esrón, y Esrón 5. Y Esrón a Arán, 6. Arán engendró a Aminadab, 7. Aminadab a Nazón, 8.
Nazón a Salmón, 9. Salmón engendró de Rahat a Boz, 10. Boz engendró de Ruth a Obed, 11. Y Obed a Isaí, 12. Isaí engendró al rey David, 13. Y el rey David engendró a Salomón, que son 14. Entonces, ahí observamos que son 14 generaciones, gloria a Dios, 14 generaciones, desde Abraham hasta David, son 14 generaciones. ¿Cuál es la idea? La idea es que usted, obviamente, se pueda concentrar para leer cada una de esas generaciones o de esas genealogías en número, quién engendró a fulano, quién engendró a otra persona. Entonces, de eso se está tratando. El versículo 17, la mitad dice, desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Entonces, está hablando que existen otras 14 generaciones, pero la última parte del versículo 17 dice, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Ahora, si usted comienza a leer desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, usted no va a encontrar 14 generaciones, vas a encontrar 13. Gloria a Dios, no las vas a encontrar como la hemos venido leyendo desde Abraham hasta la deportación a Babilonia. Debe ser muy cuidadoso, gloria a Dios, al ir leyendo cada uno de esos nombres y debes ir incluyendo al varón. ¿Por qué al varón? No debes incluir a una mujer, debes incluir al varón. ¿Por qué no las mujeres? Porque las mujeres, desafortunadamente, según la historia, no tienen una línea genealógica. Entonces siempre se registra al varón como tal. Y es allí donde hay que concentrarnos para sacar las 14 generaciones en cada uno de los espacios o acontecimientos que sucedieron. Si no aparecen 14 generaciones, gloria a Dios, desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, sino 13, incluyendo a Jesús, aparecen 13 completicas. ¿Será que Mateo se equivocó? En ninguna manera, sino que el número 13 está representando redención. El número 13 está hablando de la redención que Dios tiene para con el ser humano. Gloria a Dios, está hablando de la abundancia. Un 10 más 3, es decir, los 10 mandamientos, gloria a Dios, más 3, está hablando de un Dios que se mueve en 3 dimensiones. Por eso habla de la abundancia como tal. Y cuando habla de esa abundancia, está hablando de ese estado de redención que Dios tiene para con los seres humanos. Así que, si no son 14 generaciones, sino 13, ¿por qué Mateo anuncia y dice que son 14 generaciones? El asunto es este. Te he venido hablando de la redención y tiene que ver que usted y mi persona, todos nosotros, los que creemos en el Mesías, somos los que completamos esa generación para llevar a la contabilidad de 14 generaciones. Parece ser que usted y yo somos la última generación del arrebatamiento de la iglesia. Ahora, todos los que creemos en el Mesías somos esa 14ª generación. Si tú has recibido a Jesucristo, darte por bienaventurado, camina en Él, porque eres esa 14ª generación que ha sido salvada, que ha sido librada del poder de las tinieblas, gloria a Dios, esa generación que ha sido restituida para salvación. Por eso el mensaje de Dios es para ti, para que entiendas que usted y yo somos esa última generación. No te apartes de Dios, mantente firme en su presencia. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Y hasta aquí nuestro primer estudio de Mateo capítulo 1, del versículo 1 al versículo 17. Vamos a continuar con estas clases bíblicas. Estés pendiente a los en vivo, a los videos. Gloria a Dios, estás muy pendiente
los mensajes que vamos a estar subiendo por YouTube, porque vas a aprender mucho. Vamos a aprender el margen de toda la Biblia desde tu casa. Puedes seguir esta página para que vayas aprendiendo más y más y más de la palabra. Dios te bendiga. Te habló el pastor Héctor Correa. Que Dios te dé mucha bendición. Bendiciones.